Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Qué gusto saludarles desde la Ciudad Eterna, ya aquí desde mi habitación, aquí en Roma. Les deseo un feliz domingo, un feliz Pascua de Resurrección para todos. Es una alegría para mí poder estar en unión, en comunión de oración, en la meditación de la palabra de Dios, aquí ya una vez más después de esta hermosa experiencia que hemos tenido en la Pascua de Resurrección. Ya han pasado 8 días, justamente como el Evangelio nos va a decir en este día. Son 8 días de la octava que hemos celebrado como un único día, como una prolongación de la vigilia pascual, de la resurrección de Jesús. Entonces es un momento muy grande para nosotros. Gracias por estar ya unidos en este momento a través del Facebook. Por favor, vayan compartiendo el video. Hoy también el segundo domingo de Pascua, conocido mundialmente gracias a San Juan Pablo II como el Domingo de la Divina Misericordia también. Entonces nos unimos a todos aquellos que son del grupo, del movimiento de la Divina Misericordia dentro de la Iglesia Católica, y eso es un don que el Señor también a través de Sor Faustina Kowalska nos ha dado a todos nosotros. Así que la misericordia de Dios nos llene y nos dé la fortaleza necesaria para poder meditar este día del Señor, la palabra que nos ofrece la liturgia. Qué gusto saludarles, ya muchísimas personas se están uniendo. Por favor, vayan compartiendo, vayan dando un aviso a todos sus amigos y amigas también para poder compartir la palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios está... Hay tantas cosas que podemos decir, pero tendremos que elegir de tantas cosas que podemos decir, aquello que nos ayudará a nosotros a meditar profundamente en nuestra vida. Hoy quisiera saludar muy especialmente al Padre Nilson Ortellado, mi querido padrino de confirmación, párroco de la parroquia San Pablo de Cazapá. Hoy está de cumpleaños, Padre Nilson. Que el Señor te bendiga siempre, siempre estás en mis oraciones, y gracias también porque a través de sus correcciones, sus palabras, siempre me ha dado la oportunidad de seguir en este camino. Me acuerdo bien cuando me acerqué a él y él me había acompañado en este proceso vocacional, y hoy soy sacerdote. Gracias, Paí, un abrazo, muchas bendiciones. Hoy también está de cumpleaños Aldo Lisboa, fue mi compañero en el colegio, Felipe Molas López de YouTube. Muchas bendiciones, Aldo, va a ti también, y a aquellos que están de cumpleaños de parabienes también. Bueno, Jesús, en vos confío, es la oración de la Divina Misericordia, y entonces tenemos que también confiar en el Señor. Les invito a que podamos unirnos en este momento en oración por la paz en el mundo, eso que pedimos al Señor en esta oración de confianza, de mucha fe. Vamos a pedir, como el Papa Francisco siempre nos pide, por la paz en el mundo, por la salvación del mundo entero. Por eso, Señor, bendícenos, bendice a todas las personas, aquellos que tienen en sus manos también los destinos de los pueblos, los gobernantes, que puedan entender que la guerra nunca traerá cosa buena, sino la destrucción. Podemos pedir ahora en este momento con mucha fe al Señor que su misericordia cubra nuestro mundo, nuestras vidas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Queridos hermanos, yo les invito a que puedan ya agarrar sus Biblias. Vamos a reflexionar la liturgia del día de hoy, especialmente el Evangelio, porque tenemos muchas cosas que decir de él. El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo 20 de San Juan, de los versículos 19 al 29. Es ya el penúltimo capítulo del evangelista San Juan, y tiene para nosotros una enseñanza
impresionante. Bueno, saludos antes a todos los que ya nos están saludando. Anastasio Lugo, mi querido amigo Anastasio, muchas bendiciones. A toda la parroquia de YouTube también, mucha fuerza a seguir cantándole al Señor también en el coro. Siempre los veo muy activos. A ver, tía Amanda, muchos saludos y bendiciones también. Feliz domingo. Querido Jorgelino Aponte, también muchas bendiciones. Nos dice que el domingo de la misericordia, un saludo especial, Padre. Desde la distancia seguimos rezando por ti, la familia. Abrazo grande desde la distancia, tía Alicia y tío Jorge. Muchas bendiciones desde Asunción, nos están saludando. Y Gabriel González también nos saluda desde Villarrica. Bueno, para aquellos que todavía no han ido a misa, les invito, hoy tienen que ir a misa. Tienen que ir, tienen que disfrutar, poder contemplar este gran misterio que el Señor a través de Sor Faustina Kowalska nos ha dejado. El meditar la misericordia, el contemplar al Señor que es rico en misericordia. La manifestación de Jesús a esta monja ha sido para este tiempo en que vivimos una verdadera fuente de gracias y bendiciones para la vida de la Iglesia. Por ello, hoy también me uno muy especialmente a la gran familia de la Divina Misericordia del Paraguay, pero especialmente aquellos que yo conozco que son de Divina Misericordia de Villarrica, en nombre de Isidro y de Ilse, mucha fuerza y muchas bendiciones, y que disfruten hoy en la Eucaristía, que seguro van a celebrar más tarde. Bueno, nos ponemos de lleno a lo que es la reflexión de la palabra del día de hoy. Dice el evangelista San Juan: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, los discípulos tenían cerradas las puertas del lugar donde se encontraban, pues tenían miedo a los judíos. Entonces se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Hasta ahí vamos a empezar. Es el primer apartado, desde el 19 hasta el 23, el versículo 19 al 23. ¿Y qué se nos presenta, qué se nos dice en este pasaje? Justamente el evangelista San Juan tiene sus peculiaridades y su toque característico en cuanto a la redacción de su evangelio, y una de ellas es que nos da el tiempo, nos ubica en el tiempo. Dice: al atardecer de aquel día. ¿Aquel día? ¿Cuál? Este pasaje del 19 al 29 es el capítulo 20. Por tanto, estamos ante las apariciones de Jesús después de que María Magdalena fue muy temprano al sepulcro, encontró la tumba vacía y fue corriendo a avisar a sus compañeros. ¿Recuerdan esto? Entonces, ese mismo día, porque María Magdalena, decía el evangelista San Juan, fue muy temprano, muy de madrugada. Ahora, al atardecer de ese mismo día, Jesús es el que va a aparecerse a estos discípulos. Entonces, al atardecer. Y como sabemos, el atardecer para la mentalidad judía constituye el inicio de un nuevo ciclo. O sea, el día para ellos es desde que sale el sol hasta que se mete el sol. Por tanto, al decir anochecer, al decir atardecer, ya no hay luz, ya está terminando el día y empieza una nueva. San Juan nos está queriendo decir entonces que con esto, lo que va a pasar a continuación en el relato del evangelista, está queriendo decirnos que empieza una nueva iglesia, una nueva forma de constituirse discípula del Señor Jesús. Interesante. San Juan ya nos está diciendo entonces que con este atardecer estamos empezando la nueva iglesia
del Señor, la nueva iglesia de la cual formamos todos nosotros. Estaban reunidos los discípulos. No dice los 12. No dice los 12 porque justamente San Juan, evangelista San Juan, quiere recalcarnos y quiere enfatizarnos que los discípulos somos todos nosotros, somos todos aquellos que hemos seguido al Señor y estamos constituyendo la nueva iglesia. Por tanto, estos discípulos, sean los 11, sean los que seguían, no se dice. Entonces se da una forma genérica de los que siguen al Señor, estaban reunidos. Estaban reunidos aquel mismo día, que era el primero de la semana. O sea, para nosotros, el domingo. Entonces, a las puertas cerradas donde ellos estaban reunidos con puertas cerradas. Pues tenían miedo a los judíos. Y aquí hay dos cosas que tenemos que decir. Las puertas cerradas tienen su significado porque está queriendo decirnos que la comunidad, los discípulos del Señor, tenían miedo de verdad a aquellos que se oponían a este nuevo proyecto de Dios a través de Jesús que fue revelado. Por tanto, judío no significa aquí solamente este pueblo que nosotros comúnmente hemos entendido, sino que a aquellos que están reacios al proyecto. Fueron justamente llamados la atención después de este pasaje en los Hechos de los Apóstoles. San Pedro, en la semana habíamos escuchado, él con la fuerza del Espíritu Santo les había encarado y dicho que fueron ellos los que mataron. Entonces, más que un pueblo, el judío en ese sentido está queriendo decirnos, San Juan en su evangelio, son los que se oponen a este proyecto, a esta nueva forma de iglesia que Jesús trae. Entonces se presentó Jesús en medio de ellos. Se nos dice específicamente en medio. No está adelante, no está atrás, está en medio. ¿Qué está queriendo decir? Jesús es el centro y la comunidad gira en torno a Él. Lo que nosotros hacemos los domingos. El centro es el Señor Jesús. Y la comunidad reunida está en torno al Señor Jesús. Todos somos iguales. Todos formamos una gran familia alrededor del Señor Jesús. Eso es algo apremiante y con mucha responsabilidad para todos nosotros los cristianos. Jesús es el centro. Y les dijo, la paz con ustedes. Con vosotros, aquí la traducción, la versión de la Biblia de Jerusalén. Dice, la paz. Y esta paz ya varias veces el Señor les había dicho, porque justamente esa paz que Jesús trae no es la paz que ofrece el mundo. La paz de Jesús no significa que no haya conflictos, no haya diferencias, ¿no? La paz que Cristo nos trae es esa paz de sentirnos seguros, de sentirnos protegidos por Él, de que lo que estamos haciendo en su nombre tiene validez y nos da realmente una tranquilidad que nos hace libres. La verdad que nos hace libres, ya nos dirá en otro pasaje la Escritura. Esta paz que Cristo trae se repite 2 veces, enfatizando que la paz. Y una cosa interesantísima aquí en el Evangelio de San Juan es que es la primera palabra del resucitado a sus discípulos después del acontecimiento de la muerte del Señor. La resurrección del Señor justamente en este mismo día acontece en varios momentos y en este momento es a la comunidad. Si nos fijamos, la manifestación, las apariciones de Jesús en un principio fueron a María Magdalena, luego a los discípulos, y ahora en este momento se está apareciendo a los demás discípulos. Por tanto, en un momento, esto que está queriendo decirnos San Juan, la revelación de Dios resucitado no está fundamentado en la tumba vacía, porque la tumba vacía, como sabíamos, en esta semana se estaba discutiendo,
se había inventado historia, cosas así, que fue robada, que los discípulos fueron lo que hicieron, y entonces hay muchas dudas. No solamente no estamos fundamentados en la tumba vacía, sino por la experiencia con el resucitado, es lo que nos da la certeza de que Jesús está vivo y no está muerto. Entonces, en un principio va Jesús revelándose por etapas. En esta etapa ya se manifiesta a los discípulos, a la comunidad, no a una sola persona, a la comunidad. Interesante, porque nosotros somos una comunidad. Y la revelación del Señor Jesús se da justamente en la comunidad. Padre, y entonces las revelaciones privadas, justamente Sofrotina Kowalska. Jesús se manifestó a ella, y nosotros tenemos esta gracia de la Divina Misericordia, pero siempre, vamos a entenderlo después cuando hablemos de Tomás, es que Jesús se manifiesta en forma personal justamente a este discípulo, pero en presencia de la comunidad, en frente de todos los demás discípulos. Por tanto, una revelación que no busque la comunión, la comunidad, siempre estará en duda. Por ello, el Señor se va manifestando siempre en forma progresiva. Y en este caso estamos viendo que se está manifestando a los discípulos. Y dicho esto, les mostró las manos y su costado. Y esto es muy interesante. Podríamos hablar horas y horas, pero en forma rápida les digo. Uno, ¿cómo distingue a una persona? ¿Cómo reconoce a una persona? No se le reconoce por las manos ni por el costado. Tú reconoces, yo reconozco a una persona por su cara, porque su rostro me es familiar y yo digo, yo lo he visto en una parte, no sé dónde, pero yo lo he visto o la he visto. Entonces, nosotros reconocemos como humanos a las personas a través de del rostro. Pero Jesús dice, el evangelista San Juan nos pone que les muestra sus manos, sus llagas y su costado. ¿Por qué? Porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, las manos tienen un enorme significado. ¿Se acuerdan de la mano de Yahvé? La mano de Yahvé que se extiende y vienen las plagas sobre Egipto. Una visión fuerte, pues así decirlo, también negativa, pero la mano de Dios es la que bendice. Hasta también crea temor, porque tener, como decía en el libro de los Macabeos, estar bajo las manos de Dios es terrible en cuanto a cómo es Dios poderoso. Por tanto, las manos de Dios, sus prodigios, sus signos y su manifestación en el Antiguo Testamento son en visiones positivas y también visiones negativas. Entendamos negativo no en el sentido original, sino que describen situaciones tal vez muy difíciles, dolorosas, pero la mano de Dios. Por la mano de Dios uno reconoce la mano poderosa, el brazo extendido, como se decía de Yahvé. Ahora, la aparición de Jesús a la comunidad, el primer deseo de Jesús a la comunidad era la paz. La paz. Bien, Jesús podría haberles dicho a ellos, ustedes me abandonaron, ¿dónde estaban? Me han dejado solo. Yo que les he transmitido y ustedes vieron tantas cosas, tantos milagros, escucharon la predicación. ¿Y dónde estaban cuando yo les necesité? ¿Se escaparon? No. Jesús les ofrece la paz. Les ofrece la paz y les muestra las manos. Y la comunidad se sintió, dice la palabra, los discípulos se alegraron al ver a Jesús, porque ya en el mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, en el versículo 22, se nos dice, también vosotros estaréis tristes ahora, pero volveré a verlos y los llenaré de alegría y nadie les podrá quitar esa alegría. Por tanto, Jesús dice esto, les muestra sus manos
Y esta mano de Jesús es la que nos revela quién es Dios. A través de sus manos, esas llagas, eso es el lugar de los clavos y de su costado, del cual ha emanado agua y sangre. Es ahí donde vemos que la mano de Jesús, cuando extendió su mano, curó al ciego, levantó al paralítico, cuando con ternura abrazó a los niños y acariciaba y decía que los niños vengan a mí. O sea, Jesús revela a este Dios en el cual nosotros creemos. Es ahí donde nosotros reconocemos quién es. La identidad propia de Jesús, la identidad propia de nuestro Salvador, está en ese hecho de amor más grande que ha tenido el Señor, que es morir, que es derramar su sangre por nosotros en la cruz. Imagínense, qué gran testimonio. Es la revelación más grande de quién es Jesús para nosotros, con sus manos y con su costado. La misericordia de Dios es eso, es el amor más grande que Dios tiene para con todos nosotros. Y se ve en sus manos, en su resurrección, pero que ha dejado justamente esto, de haber pasado por la cruz para nuestra salvación. Y ahí vuelve a decirles Jesús, la paz con ustedes. Esa paz que habíamos dicho no significa que no tengamos dificultades, sino la paz que viene de Dios para acompañarnos. Luego viene inmediatamente el soplo del Espíritu Santo sobre sus discípulos. Cuando estos discípulos reciben el Espíritu, ellos tienen una misión, y ese soplar sobre ellos el Espíritu es el mismo verbo que se utiliza ya en Génesis, cuando en Génesis 2, cuando el Señor sopló su aliento de vida y dio la creación, y creó también creó al ser humano, que ha dado vida al ser humano. Ese mismo Espíritu que da fuerza, que da ánimo, es el que reciben estos discípulos a través de Jesús. Y se nos da el tema de que a quienes perdonen, se les perdonarán, a quienes no perdonen, no se les perdonará. Desde el punto de vista de los sacramentos, este es el origen del sacramento de la reconciliación. Desde el punto de vista espiritual, el Espíritu Santo siempre acompaña, y en cada sacramento el Espíritu de Dios es el que actúa. Tantas cosas que podemos decir. Pero aquí vemos cómo el Señor es el que nos está dando una nueva misión con el Espíritu Santo. Estos discípulos que estaban teniendo miedo, estaban a puertas cerradas, ellos son los que ahora reciben la gracia de ver al Señor. Ahora, hasta aquí, desde el 19 al 23, se nos cuenta la experiencia de la comunidad de los discípulos con el resucitado, con Jesús. Pero ahora, del 24 para arriba, vamos a tener otra gran manifestación. Y entendamos, en el principio, desde el 19 al 23, se nos dice la comunidad con el resucitado. Se alegró la comunidad. Donde están reunidos 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Jesús se aparece en la comunidad. Está ahí con cada uno de nosotros, pero en comunidad. Dice el Evangelio de San Juan a continuación. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos les dijeron, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y mi mano en su costado, no lo creeré absolutamente. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas,
y dijo: la paz con ustedes. Luego se dirigió a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Replicó Jesús: porque me has visto, has creído. Dichosos los que han visto y han creído. Hasta ahí, vamos a continuar después. Es interesante, por tanto, del 19 al 23, la comunidad se encuentra con Jesús. Están felices. Ahora, del 24 al 25, 2 versículos, se nos habla de Tomás. Tomás, que tiene un sobrenombre, un apodo para nosotros en Paraguay, como el mellizo. Mellizo, gemelo, nosotros hacemos una diferencia en el español, pero aquí en el texto original, que es Dídimo, está queriendo decirnos que tiene un gemelo, tiene otro igual a él. Y eso lo hemos visto porque lo bello de San Juan, del evangelista San Juan, es que nos está ubicando en el contexto. Tomás no estaba con la comunidad. No estaba con la comunidad. Ahora, ¿dónde estaba? Él estaba afuera. Afuera donde los judíos están. Aquellos que mataron a Jesús. Aquellos que están en contra del proyecto que Jesús trajo. La historia de la iglesia y muchas interpretaciones erróneas han hecho de Santo Tomás el ejemplo o el modelo de aquel discípulo que no cree, punto, que es incrédulo y que ver para creer, dice Santo Tomás. Ese siempre nosotros hemos dicho. Sin embargo, es algo más que esto. Es algo más y más profundo hablar de Santo Tomás. Tomás es aquel discípulo que en el capítulo 11, versículo 16, es el que dijo: vayamos también con el Señor a Jerusalén a morir con él. Con coraje. Él fue el que dijo esto. También en el capítulo 14, versículo 5, 14, versículo 15, les leo para que podamos entender perfectamente. Dice: fue Tomás el que tomó la palabra y dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podremos saber el camino? Y ahí es donde Jesús le responde lo que nosotros sabemos. Entonces, Tomás es este discípulo, apóstol del Señor, que estaba fuera. Y estos discípulos que han visto en estos versículos anteriores son los que estaban diciéndole: hemos visto al Señor. Y él no les cree. No les cree, ¿por qué? Porque Tomás tiene un apodo: el mellizo, el gemelo. Ahora, ¿quién es el hermano gemelo de Tomás? ¿Quién es? Ahí está. Está el caracú, el tuétano de todo esto. El gemelo, el mellizo, eres tú. Soy yo. Somos todos los discípulos del Señor. Que no estamos muchas veces en la comunidad. Que estamos alejados. Que estamos en el mundo. Que tenemos nuestras dificultades, nuestros corajes, nuestras situaciones difíciles. Pero que cuando alguien nos cuenta, tenemos nuestras dudas. Tenemos nuestras dificultades. ¿Por qué? Porque todavía, mis queridos hermanos y hermanas, no hemos tenido este encuentro personal con el resucitado. El encuentro personal con el resucitado hace de cada uno de nosotros hombres de fe y no hombres que dudan. Este discípulo, Tomás, pudo haberle perfectamente dicho a todos sus hermanos que estaban en ese cenáculo, bajo las puertas cerradas: ustedes están teniendo miedo y yo estoy afuera. ¿Qué están haciendo aquí encerrados? Ustedes también, como yo, nos hemos escapado y hemos dejado solo al Señor. Ahora, el Señor tiene su misericordia para con todos nosotros, porque Tomás no fue abandonado por su comunidad. Y este pasaje, de estos dos versículos, el 24 y el 25,
tienen un paralelo, por así decirlo, ya en el versículo de San Juan, en el capítulo 4 de San Juan, cuando se hablaba de la samaritana. ¿Se acuerdan de la samaritana con el encuentro con Jesús? Y ella fue a decirle a su comunidad, personal a la comunidad, o sea, el encuentro personal con Jesús fue a la comunidad y no le creyeron. Le dijeron, no te creyeron. Y cuando ellos vieron y encontraron con Jesús, ellos dicen, no te creemos solo porque tú nos has dicho, sino porque nosotros hemos tenido ya la certeza, este encuentro. Entonces, de lo individual a lo grupal. Ahora, al revés. La comunidad a lo individual. Pero la particularidad de Santo Tomás es que no ha creído y no ha tenido todavía este encuentro personal con el resucitado. Interesante. Por tanto, tú, yo, todos nosotros somos el gemelo de Santo Tomás. Y esta forma de decir gemelo en el evangelista San Juan es una figura colectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que todos nosotros estamos en ese personaje que no tiene nombre, representados. El versículo 26 hasta el 29 nos cuenta que 8 días después, primer día de la semana, domingo para nosotros, el primer día de la semana, 8 días después, un domingo de nuevo, Jesús se aparece. La comunidad reunida de nuevo no abandonó a Tomás, pero Tomás ya estaba con ellos. Y ahí Jesús aparece en medio de la comunidad de nuevo y desea la paz, la misericordia de Dios, las llagas. Y ahí dice a Tomás, trae aquí tu mano, mete tu dedo aquí, tu mano en mi costado. Desde ahora no seas incrédulo. No seas incrédulo. ¿Por qué incrédulo? Porque Tomás en el versículo anterior decía, si yo no meto mis manos, si yo no meto mi dedo, no creeré. Y encima de eso el texto original del griego dice absolutamente, no creeré nada. O sea, reforzando. Como todos nosotros a veces tenemos nuestras dudas, nuestros pesares. Nuestras dificultades en la fe, nuestro camino todavía inmaduro en la fe. Es ahí donde Jesús aparece. Y en la comunidad, en medio de nuestra comunidad, Jesús resucitado nos dice, trae aquí, mete tu mano. Y el arte ha representado este momento con tantas pinturas donde mete la mano en la llaga de Jesús, en su costado, y se ha hecho tantas hermosas figuras. Pero, ¿qué significan las manos, el costado, las llagas? Justamente los signos, los signos de la crucifixión están ahí. Jesús resucitado tenía las marcas de la crucifixión. Por eso, que nosotros sabemos del costado de Jesús ha nacido la iglesia, los sacramentos que nosotros tenemos en la iglesia. Entonces, la Eucaristía que nosotros celebramos tiene su origen justamente en esto. La pasión, la muerte y la resurrección de Jesús representada en este contexto eucarístico de comunidad reunida, de oración, de fuerza del Espíritu Santo, que con el encuentro con el Jesús resucitado está en ese ambiente. Es ahí donde Jesús llama a Tomás y le dice que tenga experiencia. Y es ahí la gran confesión de fe de Tomás, que nosotros en Paraguay tenemos la gracia de decirlo cuando el sacerdote, el obispo, levanta el pan eucarístico, a Jesús Eucaristía, la sangre de Jesús, cuando el sacerdote, el obispo, levanta. Nosotros decimos en Paraguay, Señor mío y Dios mío. La respuesta de Tomás, la respuesta, la aclamación, la confesión de fe de Tomás. Aquí en Italia no es costumbre y se hace en silencio. Hay un silencio en ese momento y cada uno solamente dirá en su corazón. Pero a mí me llega tanto que los evangelizadores de nuestro país, de nuestra religiosidad, nos hayan enseñado esto.
de decir Señor mío y Dios mío. Y contemplar ahí, porque ahí nosotros hemos de reconocer a Jesús. Porque los discípulos de Emaús reconocieron al partir el pan en el contexto eucarístico. Aquí, la misma cosa. Tomás reconoce. ¿Y qué dice Jesús en este momento? Y le replicó, porque me has visto, has creído. Felices, dichosos los que no han visto y han creído. En esta afirmación de Jesús hay dos interpretaciones, y tengo que decirla para ser, vamos a decir, fiel a lo que estoy estudiando justamente, que es la palabra de Dios. Se pueden entender de dos formas. Esta que dice la Biblia de Jerusalén, dichosos los que no han visto y han creído. La traducción del verbo han visto puede ser para los que no creen en Jesús y luego van a creer, o los que creen en Jesús pero tienen sus dudas, pero que en el proceso del encuentro con el Señor van a profundizar su fe. Entonces, cristianos hechos y derechos, pero que tienen sus dudas y van a creer a profundidad. O los que no han escuchado del Señor, los que no creen en Él, pero que van a creer gracias a su encuentro personal con la comunidad, guiados justamente por los pastores, tantas cosas que pueden. Pero dos interpretaciones. Las dos nos incluye a todos nosotros. Todos nosotros hemos recibido nuestra fe gracias no solamente a lo que nos han dicho. Recuerden a Tomás. Tomás es un ejemplo de aquel que quiere cerciorarse de su fe, de aquel que quiere experimentar el encuentro con el resucitado, y por tanto es un modelo también para todos nosotros, porque nosotros hemos creído en Jesús, no solamente, y ojalá, y eso es lo que les deseo a ustedes, y siempre me deseo a mí y a todos los que somos los discípulos del Señor, de que nuestra fe esté cimentada justamente con este encuentro personal. Decía Benedicto XVI, el encuentro con una persona, con Jesucristo resucitado. Este es el verdadero fundamento de nuestra fe, el que nos hayamos apasionado por el Señor, porque nos hemos encontrado con Él y hemos disfrutado y hemos entendido que su misericordia es grande, que nos ha elegido a nosotros. A pesar de todo lo que somos, a pesar de nuestras dudas y dificultades, el Señor se ha fijado en nosotros y nos ha dado la oportunidad de que nosotros seamos los enviados, los que vayamos por todas partes. Justamente cuando nos da el Espíritu del Señor, el Señor nos da su Espíritu Santo, tenemos fuerza y no debemos de callarnos, así como San Pedro y los demás apóstoles, que en los Hechos de los Apóstoles se nos lee y se nos cuenta cómo lo han hecho. San Pablo, el encuentro con el Señor resucitado ha motivado su conversión radical y ha hecho de todas las gentes, de los pueblos paganos, discípulos apasionados por el Señor. Todos aquellos que a lo largo de la historia de la Iglesia han encontrado al Señor resucitado, han tenido un encuentro personal con Él, han cambiado su vida. ¿Qué es lo que le ha motivado a las personas a derramar su sangre? Si esto fuera mentira, ¿quién iba a morir por una mentira? Si el Señor no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, dice San Pablo. Por ello, el evangelista San Juan, en el capítulo 20, desde el 30 al 31, se conoce como la primera conclusión del Evangelio según San Juan, nos dice: Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, y para que Él es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Esta conclusión aparente en estos versículos 30 y
y 1 del capítulo 20 de San Juan nos dice algo interesantísimo. Que todo lo que Jesús ha hecho, los signos, en el capítulo 4, en el 4:48 del mismo Evangelio de San Juan, nos dice, leo, dice 48, entonces Jesús les dijo, si no ven signos y prodigios, no creen. Este está en el contexto de los milagros. ¿Qué quiere decirnos? ¿Los signos son los milagros de Jesús? ¿Los signos son también incluidos los discursos y las enseñanzas de Jesús? ¿Qué quiere decir esos signos? Pues hay varias teorías y varias hipótesis, pero todos conducen a que el Señor nos da, a través de todo lo que Él ha hecho. No podemos contarlos todo. Lo que nosotros tenemos aquí en el Evangelio de San Juan y en los textos evangélicos y en la palabra de Dios fueron escritos justamente con una finalidad, para que nosotros creamos. Creamos no una mentira, sino que Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, y nos especifica San Juan, ¿quién es este Señor? Es el Hijo de Dios, que ya en el prólogo, en los capítulos, o sea que en el capítulo 1, en el versículo 17 y 18 de San Juan, ya nos decía, escuchen, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos ha llegado por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás, lo ha contado el Hijo unigénito, o sea, el Hijo de Dios, el que está en el seno del Padre. Nadie ha visto a Dios. El Evangelio, según San Juan, nos dice que Jesús nos dice, es el único que nos dice quién es Dios. Por tanto, para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios, está escrito todo lo que nosotros leemos en Él. Pero, por eso, y creyendo en el Señor Jesús, teniendo fe en el Cristo resucitado, en este encuentro personal con Él dentro de la comunidad, nos hará personas que tengan vida. Y es ahí donde se entiende, mis queridos hermanos, que la vida que nosotros tenemos como cristianos solamente la da Jesús. Solamente Él nos hace felices. Solamente Él nos da la oportunidad de sonreír a circunstancias difíciles, problemas, tantas cosas que nos pasan. Solamente en un encuentro con Él podemos cambiar rotundamente. Si nosotros somos personas que toman a la ligera el cristianismo, nunca será importante para nosotros ir a misa. Nunca podremos reconocer al Señor al partir el pan. ¿Por qué? Porque si no vamos a misa no lo reconocemos. Si no estamos en comunión con Él, nos alimentamos del Señor en la Eucaristía, si no nos alimentamos de su palabra, de escucharle, qué nos está diciendo, no podremos hacer la caridad con el hermano. Pero yo hago caridad, Padre. Yo me voy, ayudo a las personas y no me vuelvo a misa. Eso es filantropía. Eso es amor a la humanidad. No porque amas a Jesús. Porque nosotros los cristianos hacemos caridad. No porque seamos solamente, entre comillas, buenos, santos. No. Sino porque hemos encontrado al Señor resucitado, que nos dice, feliz tú porque crees. Ahora crees, no por lo que te han dicho de mí, sino porque tú has experimentado, tú has visto y has creído de que yo soy el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo, y creyendo en mí, tengas vida. Mis queridos hermanos, qué gran evangelio del día de hoy, en el segundo domingo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia. Entender la misericordia de Dios es entender este evangelio que se nos propone
hoy. Se nos propone que la misericordia de Dios es grande, infinita. Y aquí hay que entender algo muy interesante y muy importante. El hecho de que Dios, de que Jesús es misericordia, no significa que nosotros tenemos que abusar de su misericordia. Yo hago lo que quiero, total, Dios me va a perdonar. Al final de cuentas, Dios siempre va a perdonar. Y abusamos. No es eso. Dios es justo a la par que es misericordioso. Dios es misericordia y la misericordia y la justicia van de la mano. Recuerden, mis queridos hermanos, que el Señor es el único capaz de perdonar, capaz de darnos vida. Pero nosotros también tenemos que buscar la manera de entender que al encontrarnos con Jesús no nos recrimina nuestra falta de fe tantas veces, no nos recrimina nuestros pecados, no nos saca en cara muchos de nuestros errores, sino que ha buscado siempre tendernos la mano, esa mano de Dios que en la mano de Jesús es misericordia, sus llagas, su costado, del cual todos nosotros estamos siempre participando en la Eucaristía. Entonces, no es contradictorio de que somos pecadores y que somos perdonados. No, estamos entendiendo que aquí es ir más allá, de que nos reconocemos frágiles y procuramos mejorar siempre. Procuramos siempre entenderle al Señor. ¿Y cómo debemos de caminar en este proceso del Señor? En este caminar en la revelación de Dios. La comunidad recibe la manifestación de Jesús resucitado. Le comunican a Tomás de forma personal. Tomás no cree, pero se quiere cerciorar. Él después, al final, en este Evangelio, recibe en la comunidad una manifestación personal con siempre una visión universal del cual todos nosotros hoy participamos. Todos nosotros somos aquellos que creemos porque hemos tenido un encuentro, no porque se nos ha dicho. Queridos hermanos, como gran conclusión a esta reflexión, que seguramente ya es un poco prolongada, pero es apasionante, la primera lectura del día de hoy, que está tomada en los Hechos de los Apóstoles, nos dice claramente: nada era de uno mismo, todo era para los demás, para la comunidad. Y la comunidad cristiana es y deberá siempre ser aquella comunidad primitiva de los discípulos de Jesús, aquellos que compartían todo, que vivían felices, que trataban de hacer siempre la voluntad de Dios. Esa comunidad pidamos hoy al Señor, porque en esa comunidad se manifiesta el Señor resucitado. A esta comunidad acompañó siempre y busca siempre manifestarse en esa clase de comunidad. Y dice la segunda lectura justamente esto, de que los que creemos en Jesús, en el Jesús resucitado, somos hijos de Dios. Qué grande es el compromiso de todos nosotros. Pidamos que nuestras comunidades cristianas sean como las primeras comunidades, aquellas que en torno, que Jesús es el centro, en torno a Él compartían todo y vivían de acuerdo al Señor. Esto es lo que les pido y que pido al Señor también para todos ustedes. Gracias por acompañarme en este momento y les pido que disfruten de la Eucaristía del día domingo de hoy. Vayan a misa. Los que están en Paraguay tienen todavía una oportunidad, son 6 horas de diferencia. Disfruten de la misa del Señor, este encuentro con el Señor resucitado en la Eucaristía, en su palabra, en su manifestación. Les deseo la bendición de Dios, que nuestra Madre María, aquella discípula que también siempre estuvo al lado de su Hijo, esté a nuestro lado y nos acompañe. Saludo muy especialmente a todos los que nos acompañan y nos están acompañando y van a ver este video
Les invito a que compartan, no tengan miedo, así como los discípulos tenían miedo. Ahora que nosotros tenemos el Espíritu Santo, no tenemos que tener miedo. Compartan. Compartan en sus muros también la reflexión de la palabra, cosas religiosas. No tengan vergüenza, no tengan miedo. Porque, ¿qué dirá mi amigo que no va mucho a la iglesia que yo comparta? ¿Seré criticado? ¿Seré burlado? No. Aquel que se ha encontrado con Cristo no tiene vergüenza, no tiene miedo de expresar lo que ha encontrado, a quien ha encontrado y se ha apasionado por él. Vamos a ofrecer esta oración por todos ustedes que me acompañan y que siempre rezan por mi vocación. Les mando un saludo enorme a la parroquia de San Juan de Dios, a la parroquia de la Asunción y la parroquia de Santa Marta, todas estas parroquias de Martos, que tuve la oportunidad de compartir en estas celebraciones de Semana Santa. Les mando un saludo enorme, una bendición especial. También a mi querido amigo don Miguel José, que me ha abierto las puertas de sus parroquias para poder compartir con su pueblo, con su rebaño, en estos días tan importantes para nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes y aquellos que ahora van a compartir este video y van a ver también. Les llevo en el corazón y rezo por ustedes. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Dios es misericordia. Jesús, en vos confío. Y les invito a que podamos a cantar juntos al Señor. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Divina misericordia, en vos confío. En vos confío. Confía en Él y levanta tus manos. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Divina misericordia, en vos confío. En vos confío. Jesús, en vos confío. Feliz domingo de la Divina Misericordia y que tengan una feliz semana. Chao, chao. Siempre recen por mí, que yo rezo por ustedes.